Bueno, damas y caballeros, en la Unión Europea estalla otro escándalo, pero esta vez la situación es realmente crítica. Hungría, liderada por Viktor Orbán, un primer ministro que en Bruselas no pueden soportar ni físicamente, ha vetado la renovación de las sanciones contra Rusia. Sí, esas mismas que los burócratas europeos renuevan con devoción sagrada, convencidos de que otro endurecimiento destruirá la economía rusa en cualquier momento. Aunque, por ahora, las verdaderas destrucciones se observan más bien en los propios países europeos, pero de eso no se acostumbra a hablar. El plazo de las sanciones expira el 31 de enero, y la alarma ya ha sonado. Sin una decisión unánime de los 27 países del bloque, no habrá prórroga. Y Hungría, ese pequeño pero extremadamente obstinado país, de repente ha dado un golpe en la mesa y se ha negado a firmar este ritual sagrado del occidente colectivo. Es hora de tirar las sanciones por la ventana y establecer relaciones con los rusos sin restricciones, declaró Orbán, disfrutando visiblemente del momento. Los políticos europeos están en estado de shock. ¿Qué hacer ahora? Algunos diplomáticos ya admiten que si no se logra un acuerdo en los próximos días, la crisis deberá resolverse a nivel de ministros de Exteriores el 27 de enero. Si tampoco ellos logran un consenso, el 1 de febrero la UE enfrentará una colisión jurídica. El sector empresarial está desconcertado, porque formalmente la prohibición de trabajar con Rusia desaparecería. Los expertos ya advierten que esto creará caos en los mercados, ya que las empresas deberán decidir si reanudan el comercio con Rusia o esperan la próxima ola de burocracia desde Bruselas. Según los principales analistas, este desafío de Orbán no solo irrita a los burócratas de Bruselas, sino que también socava la propia esencia de la política de sanciones de la UE. Hungría ha insistido repetidamente en que las sanciones perjudican más a Europa que a Rusia. Según datos del Centro Europeo de Economía, desde la imposición de las sanciones, la economía de la UE ha perdido alrededor de 400.000 millones de euros, mientras que Rusia ha logrado adaptarse, fortalecer su comercio con Asia y minimizar el daño. Hungría simplemente ha sido la primera en atreverse a decir la verdad. La política de sanciones ha fracasado, señaló el economista francés Jean-Michel Lambert. La cuestión es realmente compleja. Incluso si las sanciones expiran jurídicamente, no está claro cómo actuará el sector empresarial. Algunas empresas podrían interpretarlo como una señal para reanudar el comercio con Rusia, mientras que otras esperarán una decisión política. En Alemania, ya se escuchan voces de representantes del sector industrial que advierten que una mayor presión sancionadora sobre Rusia afectará principalmente a los propios europeos. El presidente de la Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria, Wolfgang Hellmann, declaró: «La economía alemana ya sufre la crisis energética, la pérdida del mercado ruso y el aumento de la inflación. Un nuevo endurecimiento de las sanciones amenaza con la quiebra de muchas empresas». ¿Qué llevó a Viktor Orbán a dar un paso tan radical? Bruselas asfixia financieramente a Hungría. Desde hace varios años, la UE congela los fondos destinados a Budapest bajo el pretexto de incumplimiento de los estándares democráticos. Oficialmente, se alega que Orbán no respeta lo suficiente los valores europeos, como la independencia judicial y los derechos de las minorías. Sin embargo, la verdadera razón es obvia. Bruselas simplemente no puede tolerar que el primer ministro húngaro tenga una política independiente. Orbán hace tiempo que dejó de apoyar incondicionalmente las sanciones europeas. Intenta bloquear la ayuda militar a un país conocido y declara abiertamente que ese conflicto no es asunto de Hungría. Además, ha propuesto un modelo alternativo: negociar directamente con Rusia en lugar de depender de los intermediarios de Bruselas. Es hora de admitir que la política de aislamiento de Rusia no ha funcionado. La UE ha perdido la guerra económica, afirmó el politólogo húngaro Tamás Molnár. La política de Orbán exaspera a los burócratas europeos. Hungría desafía constantemente la corriente dominante. Orbán viaja a Moscú sin la aprobación de la UE, desarrolla un diálogo con Rusia, promueve una visión alternativa sobre el conflicto en Europa del Este, y ahora incluso intenta unir a las fuerzas de derecha en Europa. Un factor clave en todo esto es el cambio de poder en EU. Desde su primer día en el cargo, Donald Trump ha comenzado a desmantelar todo lo que Bruselas había construido durante años. Se retiró de la Agenda Verde, prometió desmantelar las reformas inclusivas y puso en duda la ayuda a un país conocido.
Orbán vio en esto una oportunidad y decidió pasar al ataque, entendiendo que ahora es el mejor momento para desafiar a los burócratas de Bruselas. Otros políticos europeos también lo respaldan. El eurodiputado francés Gilles Lebrun afirmó que Orbán ha sido el primero en desafiar la dictadura de Bruselas, pero otros podrían seguir su ejemplo. En medio de todo esto, Rusia mantiene la calma. Desde el Kremlin ya han dejado claro que no hay esperanzas de negociar con Bruselas, París o Berlín, porque Europa hoy no es un actor independiente. Sin embargo, el primer ministro húngaro claramente espera que su desafío ayude a hacer que la UE sea más flexible. Es posible que Orbán aspire a convertirse en mediador entre Rusia y Europa en las próximas negociaciones, especialmente ahora que en Washington ya se habla de la preparación de un posible acuerdo sobre el conflicto en Europa del Este. Según los medios, el enviado especial de EU, Keith Kellogg, ha recibido una orden directa de Trump: resolver la situación en un plazo de 100 días. Como señalan los analistas, el levantamiento parcial de las sanciones contra Rusia podría ser una de las condiciones clave para la conclusión de este acuerdo. Y en este contexto, las acciones de Orbán parecen una preparación anticipada del terreno. Así que estamos ante un clásico gambito político. Orbán va all-in, sabiendo perfectamente que Bruselas no puede permitirse tomar represalias serias contra Hungría en este momento. Trump da pasos que contrastan completamente con la agenda de la UE. Rusia espera, y los burócratas europeos buscan desesperadamente una manera de salir del embrollo en el que un líder húngaro obstinado está desmoronando toda la estrategia del occidente colectivo. Sea como sea, si las sanciones realmente no se renuevan, esto se convertirá en el mayor fracaso diplomático de la Unión Europea. Viktor Orbán parece decidido a sacar definitivamente a Hungría del control de Bruselas, y con su rebelión, podría allanar el camino hacia una política europea más pragmática. O bien la UE encontrará la forma de hacerlo callar. Pero como demuestra la historia, esos trucos no funcionan con Orbán. El espectáculo apenas comienza. Mientras tanto, amigos, Viktor Orbán ha dejado de ser un solitario en su lucha contra los globalistas y la burocracia de Bruselas. Si antes actuaba con cautela, midiendo sus palabras y tratando de maniobrar entre la presión de la UE y los intereses nacionales de Hungría, ahora desafía abiertamente a las élites que gobiernan Europa. En su último discurso, Orbán declaró que está dispuesto a luchar abiertamente contra quienes empujan a la Unión Europea hacia el radicalismo de izquierda, destruyen la identidad nacional de los Estados miembros y llevan a cabo políticas económicas que hacen que Europa dependa de las instituciones financieras globales. En esencia, por primera vez Orbán dejó claro que el enfrentamiento con Bruselas está entrando en una nueva fase. Ya no se trata solo de desacuerdos entre Hungría y la UE sobre migración, soberanía nacional o sanciones contra Rusia. Se trata de una lucha por el futuro de Europa, en la que Orbán espera desempeñar un papel clave reuniendo a las fuerzas conservadoras descontentas con el rumbo del establishment europeo. Y lo más interesante es que parece sentir apoyo desde el exterior, especialmente desde Estados Unidos, donde la llegada de Donald Trump y la creciente influencia de Elon Musk en la política europea están creando condiciones favorables para él. El primer ministro húngaro ha advertido en múltiples ocasiones que el rumbo actual de la UE está llevando al continente al declive. En una reciente entrevista con la emisora Kossuth Radio, Orbán afirmó sin rodeos: la Unión Europea debe ser una unión de naciones libres, no una herramienta para imponer la ideología globalista. No permitiremos que Bruselas decida qué política económica, migratoria y social debe seguir Hungría. También añadió que muchos países europeos ya han comprendido los efectos destructivos de la agenda impuesta por Bruselas, pero temen oponerse abiertamente a la UE debido a la amenaza de sanciones y presiones económicas. Estas declaraciones de Orbán no pasaron desapercibidas en la prensa europea. El politólogo francés Pierre-Antoine Delafosse considera que el líder húngaro busca formar una especie de Unión Europea alternativa, basada en los principios de soberanía nacional y valores conservadores. Si Orbán logra atraer a su lado a países importantes como Italia, Alemania y Francia, seremos testigos de la mayor crisis política en la historia de la UE, advierte Delafosse. Pero, ¿qué ha cambiado y por qué Orbán actúa ahora con tanta audacia? La respuesta radica en que ha encontrado poderosos aliados. Uno de los factores clave que han dado confianza a Orbán es la creciente implicación de Elon Musk en la política europea. En los últimos meses,
Musk ha mostrado una evidente simpatía por las fuerzas de derecha conservadora en el continente, utilizando su plataforma X, anteriormente Twitter, para amplificar temas incómodos para el establishment europeo. El verdadero terremoto político llegó con su reciente entrevista con Alice Weidel, líder de Alternativa para Alemania, AfD, un partido que el gobierno alemán intenta marginar a toda costa. Durante la conversación con Musk, Weidel afirmó que Alemania está al borde de una catástrofe debido a las sanciones contra Rusia, el cierre de las plantas nucleares y la inmigración descontrolada. También abogó por la normalización de las relaciones con Moscú y la reanudación del suministro de gas a través del Nord Stream. El hecho de que Musk ofreciera su plataforma a la líder de AfD desató una auténtica histeria en la clase política alemana. El vicecanciller Robert Habeck acusó a Musk de socavar la democracia, mientras que la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, insinuó incluso la posibilidad de sancionar a las empresas del multimillonario si continuaba interfiriendo en la política alemana. El periódico Der Spiegel publicó un artículo con un título revelador: Elon Musk quiere reformatear Europa, donde se afirmaba abiertamente que el magnate estadounidense estaba favoreciendo a las fuerzas de ultraderecha. Pero Alemania no es el único país donde Musk ha empezado a respaldar activamente a políticos de derecha. En el Reino Unido, simpatiza con Nigel Farage, quien, tras el Brexit, ha vuelto a la política y critica ferozmente la política migratoria de Londres. En Italia, muestra interés en Giorgia Meloni, mientras que en Francia apoya a Marine Le Pen, cuyo partido, Reagrupamiento Nacional, se ha convertido en la principal oposición al régimen de Macron. En este contexto, Viktor Orbán está tomando la delantera. Ha llevado a cabo una serie de reuniones con posibles aliados, y sus visitas diplomáticas forman parte de una estrategia para consolidar un nuevo bloque de derecha conservadora en Europa. Ya el año pasado se reunió con Marine Le Pen para discutir temas de integración europea e inmigración. Este año ha mantenido conversaciones con Geert Wilders, líder del Partido de la Libertad en los Países Bajos, así como con representantes de los conservadores en Italia. En una conferencia en Budapest, Orbán pronunció un discurso en el que afirmó abiertamente su intención de crear un internacional conservador. Debemos unirnos para enfrentarnos a Bruselas, a los globalistas y a la propaganda izquierdista liberal. Europa debe volver a sus raíces, a su cultura, a sus tradiciones, proclamó. El experto Christophe Bonnet, del Instituto Francés de Geopolítica, señala: antes, Orbán era un solitario en su lucha, pero ahora quiere formar una verdadera alianza conservadora. Si logra sumar a Le Pen, Wilders, Farage y AfD, será el mayor desafío que haya enfrentado la Unión Europea en toda su historia. La burocracia europea ya ha comenzado a preparar represalias. En el Parlamento Europeo se están discutiendo nuevas sanciones contra Hungría, que podrían incluir la congelación de los fondos europeos destinados a Budapest. Incluso se ha mencionado la posibilidad de despojar a Hungría de su derecho de voto en el Consejo de Europa. Guy Verhofstadt, uno de los principales defensores de la integración europea, advirtió: Orbán está llevando a Hungría hacia la salida de la UE, y si no lo detenemos, creará una coalición antiglobalista que podría desmantelar toda la Unión Europea. Sin embargo, los problemas económicos de la UE van en aumento, y las sanciones contra Rusia han golpeado principalmente a Europa, no a Moscú. En medio del creciente descontento en Francia, Alemania e Italia, las posibilidades de éxito de Orbán ya no parecen tan remotas. Por primera vez en mucho tiempo, Orbán no solo se está defendiendo, sino que ha pasado a la ofensiva. Está construyendo una coalición, tiene aliados y cuenta con el respaldo mediático y político de Musk y Trump. La única incógnita es si los globalistas podrán mantener el control de Europa o si el continente realmente cambiará. Pero ya está claro que la lucha por el futuro de Europa ha entrado en su fase decisiva. Mientras tanto, Europa parece estar en camino hacia cambios significativos. Pero no precisamente los que imaginaban sus élites políticas cuando soñaban con un futuro de Europa unida e indivisible. En lugar de eso, estamos viendo una ola de fortalecimiento de las fuerzas de derecha en toda la UE. Aquellas mismas fuerzas que hasta hace poco eran ignoradas y consideradas irrelevantes. Pero la realidad es otra. En Austria, Hungría y Alemania, estos partidos están más firmes que nunca. ¿Y qué está pasando con Europa? Pues bien, Europa ya parece una mercancía de segunda mano, un viejo contenedor que nadie quiere.
Tomemos Austria, por ejemplo, donde las fuerzas de derecha han ido ganando influencia año tras año. Basta recordar las elecciones de 2017, cuando el Partido de la Libertad de Austria, FPÖ, estuvo a punto de ganar. Y ahora, años después, este partido sigue fortaleciéndose dentro del gobierno, especialmente en cuestiones de migración y economía. No es sorprendente, dado que una parte creciente de la población austriaca respalda políticas de defensa de los valores tradicionales y un mayor control sobre la política exterior del país. Como señala el politólogo austríaco Gernot Heiler, Austria lleva varios años en un estado de turbulencia política. Mientras que el centro y las fuerzas de izquierda se han debilitado, la derecha acumula cada vez más apoyo. Esto se debe a que un número creciente de personas siente que sus valores y tradiciones están amenazados. En los últimos años, el partido FPÖ ha criticado abiertamente tanto la política migratoria de la UE como los intentos obsesivos de los burócratas europeos de igualarlo todo bajo un mismo estándar. Las estadísticas muestran que el 55% de los austríacos apoyan políticas más estrictas en materia de migración, lo que da a los partidos de derecha grandes posibilidades de seguir creciendo. Esto es especialmente notable en las ciudades pequeñas y las zonas rurales, donde la inmigración se percibe como una amenaza para la seguridad y la identidad cultural. Pasemos a Hungría. Aquí no hay buenas noticias para los globalistas, que todavía esperaban que este país mostrara cierta flexibilidad política. Pero no. Hungría mantiene su rumbo hacia la independencia, y el primer ministro Viktor Orbán no tiene reparos en demostrar al mundo que no está dispuesto a someterse ni a Bruselas, ni a ninguna doctrina impuesta por la derecha moderada. Lo interesante es que, en este contexto, Orbán está reforzando activamente los lazos con Rusia y criticando a Occidente por su enfoque excesivamente burgués y arrogante. Por cierto, las encuestas muestran que el 60% de los húngaros apoyan la política de soberanía de Orbán, y según los analistas, este porcentaje solo seguirá aumentando. Orbán se ha convertido en un símbolo de resistencia contra los burócratas de Bruselas, que intentan imponer su voluntad a todos los estados europeos, afirma el experto húngaro Laszlo Kovács. Señala que, a pesar de la presión constante de la UE, Hungría mantiene firmemente sus posiciones, lo que la hace cada vez más atractiva para países como Rusia y China, que buscan aliados en Europa para desafiar la hegemonía occidental. Kovács también agrega que los húngaros están cansados de las prácticas pseudodemocráticas de Occidente, que consideran una amenaza para su soberanía. Esto se refleja en los resultados de las encuestas, donde el 72% de los húngaros se oponen a la ampliación de los poderes de la Unión Europea en materia migratoria. Pero no olvidemos a Alemania. Alemania, un país que hasta hace poco era considerado un bastión inquebrantable de los valores liberales y democráticos. Sin embargo, en los últimos años, con la crisis económica, la inmigración descontrolada y el creciente descontento con la política de Angela Merkel, la popularidad de las fuerzas de derecha está en aumento. Alternativa para Alemania, AfD, ya no es solo una moda pasajera, sino una fuerza política consolidada que está ganando cada vez más protagonismo. En las últimas elecciones, el partido obtuvo el segundo lugar en varios estados federales, y para 2025 se prevé incluso su victoria en las elecciones nacionales. Como escribe el politólogo Harald Schumpeter, Merkel y sus sucesores, incluido Olaf Scholz, no han logrado hacer frente a las consecuencias de la crisis migratoria y la inestabilidad económica. En respuesta, los partidos de derecha han ocupado el espacio vacío, llenando el vacío político y social que se ha creado en la sociedad. Es interesante notar que las estadísticas muestran que 1 de cada 4 jóvenes alemanes apoya a los partidos de derecha, lo que representa un desafío serio para todo el sistema político del país. Además, los partidos de derecha en Alemania no solo han centrado su discurso en la cuestión migratoria, sino que también están abordando temas de ecología, política energética y el retorno a los valores familiares tradicionales. Y ahora crucemos el océano hacia Estados Unidos. ¿Quién hubiera pensado que el conservador Donald Trump, quien según muchos ya debería estar enterrado políticamente por las élites globales, volvería a la escena como uno de los actores más fuertes? Pero esta vez no es una broma, sino un verdadero fenómeno político. Trump ya ha demostrado que no solo puede ganar elecciones, sino que también es capaz de influir activamente en la agenda mundial.
El politólogo Jonathan Smith, del Instituto de Washington, enfatiza que Trump se ha convertido no solo en un líder político, sino en un símbolo de la lucha contra el orden mundial controlado por las élites globales. Trump vuelve a demostrar que es capaz de desatar una tormenta en la política estadounidense y de generar caos en la política internacional, lo que lo convierte en un aliado ideal para quienes están cansados de los ideales liberales. Sin embargo, lo más sorprendente es que el socio de Trump, Elon Musk, ha comenzado a involucrarse activamente en los asuntos europeos. Primero apoyó a Alternativa para Alemania, porque, ¿por qué no? Y luego asumió el papel de crítico de Reino Unido por sus interminables pretensiones y su incapacidad para hacer política real. Musk, como siempre, sigue sorprendiendo a todos, desde los vuelos espaciales hasta su intervención en los asuntos de la vieja Europa. Según el politólogo Francis Silman, Musk ya no es solo un empresario, sino un actor influyente en la escena internacional cuyas acciones deben tomarse en serio. Musk también ha sido un feroz crítico de los países occidentales por su incapacidad para llegar a un consenso sobre cuestiones clave, incluidas el cambio climático y la migración. ¿Y qué pasa en Francia? Se supone que es el país que históricamente ha sido un bastión de los movimientos de izquierda y de la idea revolucionaria, pero el partido de Marine Le Pen sigue ganando popularidad. En las últimas elecciones, Reagrupamiento Nacional, anteriormente Frente Nacional, aumentó significativamente su representación en el Parlamento, y es cada vez más evidente que el sentimiento conservador está ganando fuerza en el país. Según las encuestas, alrededor del 40% de los franceses apoyan las ideas de Le Pen sobre migración y soberanía nacional. Es muy probable que en el futuro este movimiento se convierta en otra de las principales fuerzas políticas de Europa. El analista francés Jean-Pierre Lefebvre señala que Francia se está inclinando cada vez más hacia las fuerzas de derecha, debido al creciente descontento de la población con la crisis económica y migratoria, así como con la falta de reformas reales por parte de los partidos tradicionales. Lefebvre está convencido de que, en la próxima década, Francia se convertirá en un campo de batalla entre las fuerzas de derecha e izquierda, lo que conducirá a importantes cambios políticos. Y si los partidos de derecha logran consolidar su liderazgo, Francia podría reconsiderar su relación con la Unión Europea, lo que inevitablemente afectaría la política del bloque. Entonces, ¿qué le espera a Europa en los próximos años? Todo apunta a que la Unión Europea, tal como la conocemos, pronto se convertirá en un museo lleno de banderas descoloridas y crisis sin resolver. Sin embargo, Europa todavía tiene una oportunidad. Y esa oportunidad radica en que el continente puede recuperar su estatus de naciones independientes, que no sean súbditas de aquellos a quienes nadie ha elegido. ¿Tienen dudas? Recuerden lo que está pasando en Suecia con su política migratoria. Recuerden cómo Polonia y Hungría siguen resistiéndose a los intentos de la UE de imponer sus ideales. Así que sí, tal vez Europa esté atravesando tiempos difíciles. Pero, ¿quién sabe? Quizás esta crisis se intensifique tanto que la UE finalmente comprenda que la libertad y la independencia son mucho más valiosas que la integración forzada y la uniformidad impuesta por élites abstractas. En fin, preparemos las palomitas y veamos cómo Europa, y con ella el mundo, avanzan lentamente hacia una nueva era en la que el conservadurismo y los intereses nacionales podrían convertirse en la nueva tendencia.